Bueno, bienvenidos a este entrenamiento virtual. Hoy vamos a resolver las primeras 15 preguntas de física del nivel 1, cuestionario 3. Manos a la obra. Empecemos con la primera pregunta. Dice, dos esferas macizas, uno y 2, con volúmenes B y B2 respectivamente, flotan sumergidas a diferentes niveles H1 y H2 en un recipiente que contiene alcohol, como muestra la figura. Entonces, bueno, vamos a sacar nuestra pluma. Ay, vamos a sacar nuestra pluma. Perfecto. Entonces, tenemos dos esferas. La uno con mayor volumen y la 2 con la mitad del volumen de la uno y están a diferentes alturas. Perfecto. Dice, de lo anterior se deduce que la densidad de la esfera, entonces empecemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la esfera uno? Donde la esfera uno salga un poquitico, donde una parte de la esfera uno salga un poquitico, eso quiere decir o nos indica que la densidad de la esfera es más pequeña que la del medio, en este caso alcohol. Si la esfera uno estuviera más sumergida, eso quiere decir o nos indica que la densidad de la esfera es más grande que la densidad del medio, en este caso alcohol, pero prácticamente está sobre la superficie. Por lo tanto, sus densidades, tanto la del alcohol como la de la esfera uno, serán iguales. Por lo tanto, la respuesta correcta era la A. La B dice, uno es la mitad de la del 2. Bueno, difícil llegar a la conclusión, no podríamos en este caso afirmarlo. 2 es el doble del uno, como 2 está más sumergida que el uno, por ende los cuerpos entre más densos menos van a flotar. Por ejemplo, si son más densos que el líquido del medio en el que están, sencillamente se van a hundir. Siguiente pregunta. Un émbolo cuya sección transversal circular tiene 1 metro de área se encuentra dentro de un cilindro liso. A cada lado del émbolo se encuentra la misma cantidad de aire a una presión de 3.6 pascales. Entonces aquí tenemos la misma presión. Está el émbolo, dos lados, tenemos dos gases a la misma presión. Si el émbolo se desplaza 0.1 metro hacia la derecha, entonces esto se va a correr más o menos por acá, digamos que por aquí sea 0.1, el émbolo va a quedar más o menos por acá. A la derecha la posición mostrada en la figura y se libera, oscilará como se muestra en la gráfica de X contra tiempo. La temperatura del aire se mantiene constante, entonces empieza, ¿qué pasa? Esto viene y así empieza a ser como una especie de vaivén, viene y va, baja, sube, etcétera. En el instante t igual a 3/4 de segundo sucede que exactamente aquí, ¿qué está pasando? En este punto, ¿qué está pasando? Pues él está yendo y viniendo, pero en este punto no está ni arriba ni abajo, o sea, realmente está en toda la mitad. Para que esté ahí en toda la mitad, las presiones a cada lado tienen que ser iguales. Pero miremos qué nos dicen las opciones de respuesta. Dice, la rapidez del émbolo vale cero. Realmente no va a valer cero porque él está haciendo todo el tiempo esto. Él va y viene y pasa con una velocidad por ese punto. Ahí realmente no es cero la velocidad. La presión del aire en la cámara A es mayor que la cámara B. No. Preciso en la mitad, cuando él está aquí en esta posición, estará aquí justo en la figura en la mitad, las presiones serán la misma. La aceleración del émbolo es máxima. No. Pero la B nos dice la fuerza neta sobre el émbolo vale cero. Correcto. Como está en la mitad, la fuerza, la presión que está por este lado es la misma que hay por este lado, ejercerán por ambas caras del émbolo la misma fuerza. Por lo tanto, la respuesta correcta era la B. Siguiente pregunta. Se tiene un recipiente cilíndrico de área A, se llena con agua hasta una altura H. Entonces tenemos un recipiente y lo vamos a llenar hasta esta altura de agua. Perfecto. Un émbolo unido a un resorte de longitud natural L. Entonces tenemos un resorte de una longitud L y una constante elástica K. Se instala sobre el recipiente con agua como se ilustra en la figura. Entonces tenemos más o menos, que en este párrafo nos están describiendo esta figura. Si el montaje se introduce en una cámara de vacío, la presión en un punto en el fondo del recipiente es igual. Entonces, ¿qué es lo que soporta el piso, el fondo del recipiente? Pues soportará la presión del agua
la presión del émbolo y toda la presión del aire que hay por encima, pero como estamos en una cámara al vacío, no hay aire, por lo tanto solo va a soportar la presión del agua y la presión del émbolo. Pero miremos las opciones de respuesta. La A dice, la del émbolo soportará la presión del émbolo más la atmosférica. Bueno, la atmosférica no lo va a sentir porque como es una cámara al vacío, no hay presión atmosférica. La atmosférica más la del fluido, ya dijimos que la atmosférica no, porque como está en el vacío no siente presión atmosférica. La del fluido más la del émbolo, correcto, sí tiene sentido. La de dice la atmosférica más la del fluido más la del émbolo, la atmosférica no la siente, por lo tanto la respuesta correcta era la C. Siguiente pregunta. La esfera de un péndulo se suelta desde la posición A indicada en la figura. Entonces está aquí atada, más o menos está atada aquí. Y bueno, entonces va a hacer esto. Viene aquí y como acá hay un clavo, entonces la cuerda viene hasta acá, se trenza acá y el péndulo va a empezar a girar hasta acá. Indica la figura. En el punto A hay una barra delgada que lo obliga a moverse en la trayectoria mostrada. Entonces viene aquí, baja, aquí hay lo para y termina haciendo esta trayectoria. La frecuencia de la onda en la cuerda 3 vale. Entonces, ¿qué cuánto vale la frecuencia en esta cuerda? Pues como ahí no se ha modificado, no sufre ninguna modificación, sencillamente la frecuencia va a ser F. En esta parte, cuando le ponen la cuña, aquí sí se va a modificar la frecuencia, pero antes de eso no se va a ver afectada. Por lo tanto, tenemos que la respuesta era la A. Siguiente pregunta. Una batería y 3 bombillos se conectan como se ilustra en la figura. Entonces tenemos la batería y los 3 bombillos, bombillo A, C y B. Los 3 bombillos son idénticos. Respecto a la intensidad luminosa, brillo de los bombillos, es correcto afirmar que. Analicémosla antes de ver las opciones de respuesta. La electricidad fluye en este sentido, entonces vamos a tener una corriente que va a ir en ese sentido. Va a salir del terminal positivo de la fuente y va a ir en este sentido. Bueno. A recibe prácticamente toda la intensidad, pero ¿qué pasa con B y C? Pues que esta intensidad en este punto de acá se va a dividir. Una parte va a caer por acá y otra parte se va a ir por acá. Son una parte, digamos la mitad en este caso le va a ir a B y la otra mitad le va a llegar a C. Pero A prácticamente recibe todo el flujo de corriente. Entonces eso era así. Respecto a la intensidad luminosa, brillo de los bombillos, es correcto afirmar que la intensidad luminosa de A es mayor que la de B y la de B es mayor que la de C. No, B y C son iguales, pues le llega la misma cantidad de corriente. B, la intensidad luminosa de B y C son mayores que las de A. No, A le llega mayor cantidad de corriente, por lo tanto tenderá a iluminar más. C, la intensidad luminosa de B y C son iguales y menores que la de A. No, como dijimos, A le va a llegar más, no va a ser igual. La D dice, la intensidad luminosa de A y B son iguales y mayores que la de C. No. La opción que más se acerca y la que más se aproxima a los datos reales sería la C. La intensidad luminosa de B y C son iguales y menores, y menores que las de A. Correcto. A va a brillar más que los bombillos en B y C. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C. Siguiente pregunta. Con relación a la diferencia de potencia entre los bornes de los bombillos, es correcto afirmar que con relación a la diferencia de potencial entre los bornes de los bombillos, es correcto afirmar que bueno, devolvamos un momentico aquí a ver la diferencia de potencial. La diferencia potencial vamos a interpretarla como la energía que va a dar la fuente. Entonces aquí hay una energía, pero aquí, ¿qué pasa? Aquí la energía se tiene que dividir, pero analicémoslo. Supongamos que estos dos los podemos compactar como uno solo. Supongamos que lo podemos compactar como uno solo. Entonces tenemos aquí la fuente, tenemos aquí un bombillo y aquí tenemos otro bombillo. Este es el bombillo A. Y estos dos bombillos los vamos a ver como uno solo. Este bombillo solo, ¿qué pasa con este bombillo solo? Este bombillo tiene una resistencia R.
una resistencia al flujo de la corriente. Y este bombillo que tenemos acá va a tener la mitad de la resistencia. Va a tener la mitad de la resistencia, por lo que aquí se está dividiendo la intensidad, una para este lado y la otra para este lado. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje, entre más grande sea la resistencia, más grande va a ser el voltaje. Más grande va a ser el voltaje. Realmente aquí van a caer, el voltaje va a ser mayor en A que en esta combinación de estos dos elementos. Por ejemplo, si esto es de 10, aquí pueden caer perfectamente 8 y aquí 2. Correcto, entonces el voltaje es proporcional a la resistencia, y aquí en A va a caer un voltaje más grande que lo que cae en B y en C. Perfecto. Entonces, pero miremos qué dicen las opciones de respuesta. Dice: la diferencia de potencial velocidad de la energía entre los bombillos, es correcto afirmar que en A va a ser mayor que en B y C. Correcto. ¿Los tres bombillos son iguales? No. B es mayor que en A y C. Tampoco. B y C son mayores que en A. A es el mayor de todos. A, A va a recibir la gran mayoría de la energía que viene de la fuente. Cuando viene aquí, la energía se divide para B y para C. Por lo tanto, la respuesta correcta era la A. Miremos la siguiente pregunta. El cable que va del bombillo A al C se corta en el punto 1. Con relación a la nueva situación, es correcto afirmar que. Entonces miremos qué es lo que pasa acá. Aquí se cortó. Se cortó. ¿Cómo se corta? Ahora la corriente va a fluir toda en este sentido, va a fluir toda por B. O sea, la misma que pasa por A, ahora va a fluir B por B, no se va a dividir porque ya cortamos aquí, como dice en la pregunta. El cable que va a la bombilla A, el cable que va del bombillo A al C se corta en el punto 1. Con relación a la nueva situación, es correcto afirmar que. Miremos. La intensidad luminosa del bombillo B aumenta y su diferencia de potencial permanece igual. Su diferencia de potencial, que estamos interpretando como energía, aumenta porque ahora le va a llegar más corriente, le va a llegar ahora lo que no le puede llegar a C. Por lo tanto, esa opción no es la correcta. La intensidad luminosa del bombillo aumenta y su diferencia de potencial aumenta. Bueno, la intensidad luminosa del bombillo A no va a aumentar, pues por él siempre está pasando la misma. El problema es de este punto para abajo. Dice la C: la intensidad luminosa del bombillo A y B aumentan y sus diferencias de potencial aumentan. Aumenta la intensidad luminosa en el bombillo A, no va a aumentar, por lo que él no se ve afectado hacia abajo del bombillo A. Dice la D: la intensidad luminosa del bombillo B aumenta y su diferencia del potencial aumenta. Claro que sí, se le va una parte de la energía a la que ya no recibe C, y la intensidad también se le va una parte que es la que no recibe C a B. Por lo tanto, la respuesta correcta era la D. Siguiente pregunta. Se toma una jeringa de área transversal A y se mueve su émbolo hacia arriba a una distancia D. La temperatura del lugar es T y P la presión atmosférica. Luego se llena la punta de la jeringa. Perfecto. Considere el aire en el interior de la jeringa como un gas ideal y desprecie cualquier fricción. Si a partir de la posición indicada en la figura el émbolo se desplace hacia arriba una distancia de X y se suelta, sucederá que el émbolo. Bueno, entonces analicemos la situación. Se toma una jeringa de área transversal A. Entonces aquí el área transversal, por aquí digamos, aquí hay como una especie de cilindro. El área que ocupa esto es el área transversal y se mueve su émbolo hacia arriba una distancia D. Entonces coge y esto se está subiendo una distancia D. La temperatura del lugar es T y la presión atmosférica. Luego se llena la punta de la jeringa. Entonces aquí esto queda vacío, pero después lo llena. Considera el aire en el interior de la jeringa como un gas ideal y desprecie cualquier fricción. Entonces esto se está llenando, claro, cuando suben esto se llena de aire. Si a partir de la posición indicada en la figura el émbolo se desplaza hacia arriba una distancia X y se suelta, sucederá que el émbolo, entonces ahora lo van a desplazar hacia arriba una distancia X y se suelta, ¿qué esperamos que suceda? Se quedará en la nueva posición porque la nueva presión del gas es mayor que P. Bueno, donde T y P son las presiones, la temperatura del lugar es T y la presión atmosférica. Perfecto. ¿Qué pasa?
mayor que P. Se quedará en la nueva posición porque la presión del gas sigue siendo P. Retornará a la posición inicial porque la presión del gas sigue siendo P. Retornará a la posición inicial porque la nueva presión del gas es menor que la de P. Entonces, cuando succiona aire, aquí realmente en esta parte queda vacía y la presión, pues claro, como no hay tantas moléculas de aire, aquí hay una presión menor que la que hay afuera. Como hay menor, cuando él suelte el émbolo va a bajar porque la presión que hay aquí, digamos una presión P0, es menor que la que hay por fuera. Entonces, como es menor, cuando lo suelte, para compensar, las presiones van a tender a igualarse. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D, retornar a la posición inicial, porque la nueva presión del gas es menor que P. Sigamos. Claro, y además aquí esto está haciendo una presión sobre la jeringa y aquí una presión más pequeña. Por lo tanto, empujar al émbolo para equilibrar las presiones. Siguiente pregunta. En dos recipientes En dos recipientes de iguales volúmenes se tienen gases ideales. La masa de cada molécula del gas del primer recipiente es m1 y la rapidez promedio de estas moléculas es v1. Para el gas del recipiente 2, estas magnitudes correspondientes valen m2 y v2, cumpliéndose que la masa en el recipiente 1 es mayor que la masa de las moléculas del recipiente 2 y las velocidades del 1 son más grandes que las velocidades del 2. Los recipientes contienen iguales cantidades de moléculas. Perfecto. Acerca de las presiones y temperaturas de estos gases se puede afirmar que, entonces observemos, la presión está asociada con el choque de las partículas en el recipiente y la temperatura está asociada también a la velocidad de las partículas. Entre mayor velocidad, mayor va a ser su temperatura. Por lo tanto, en el recipiente 1 habrá una mayor temperatura. Y también habrá una mayor presión en el recipiente 1. ¿Por qué? Porque como se mueve más rápido, según esto, las velocidades son más grandes en el 1. Como se mueve más rápido, los golpes, van a haber más golpes. Y como la presión es el promedio de los golpes que da el gas sobre el recipiente, pues tendremos una presión y una temperatura más alta en el recipiente 1, por lo que las partículas se mueven más rápido. Las presiones son iguales, pero T1 es mayor que T2. Las presiones no son iguales, son más grandes en el recipiente 1. Las presiones son iguales, pero T1 es menor que T2, no. P es mayor que P2 y T1 es mayor que T2. Correcto, las presiones y las temperaturas son más grandes. La D dice P1 es menor que P2 y T1 no. La respuesta correcta es la C. Las presiones y las temperaturas son más grandes, por lo que se mueven más rápido las partículas en ese medio. Siguiente pregunta. Se pasa el gas del recipiente 1 al recipiente 2 manteniendo constante el volumen de este, o sea, el del 2. Para esta situación final es válido afirmar que su presión y su temperatura son iguales a las del gas 2 antes de la mezcla. Su presión es igual a la del gas 2 antes de la mezcla, pero su temperatura es mayor que la del gas 2. Su temperatura es igual a la del gas 2 antes de la mezcla, pero su presión es mayor que la del gas 2. Su temperatura y su presión serán mayores que la del gas 2 antes de la mezcla, pues sus temperaturas y sus presiones serán mayores, porque ahora tenemos más moléculas en un espacio más pequeño. Por lo tanto, la presión va a aumentar y la temperatura también va a aumentar, porque la temperatura del anterior era más alta, lo que va a calentar el gas del recipiente 2. Sigamos. Un muñeco metálico con un brazo móvil se construyó con papel aluminio, alambre y corcho, como se ilustra en la figura. Entonces tenemos papel aluminio, alambre y corcho. Un muñeco cargado negativamente se une a otro muñeco descargado y luego se separan. De esta situación se puede afirmar que, entonces, este corcho, ¿qué es lo que hace? El corcho es un aislante, el alambre es un conductor y el papel aluminio es medio conductor. O sea, tenemos aquí un buen conductor, aquí un aislante. Si esto se carga, no se va a descargar hacia la tierra, no se va a venir por aquí la electricidad, porque el corcho es muy mal, es de madera y la madera es muy mala conductora de la electricidad. Entonces, un muñeco cargado negativamente se une a otro muñeco descargado y luego se separan. Entonces, si yo tengo otro muñeco, vamos a pintarlo acá.
y este muñeco, cuando los pegue, ellos dos van a quedar cargados. Cuando los despegue, siguen cargados, no se va a descargar este muñeco porque no se le van a poder ir las cargas por el corcho. Entonces miremos las opciones de respuesta. ¿El muñeco cargado se descarga cargando el muñeco descargado? No. Cuando este toque a este, los dos van a quedar con cargas. Las cargas de este se le van a transmitir a este en igual forma. O sea, si por ejemplo, si este tiene, vamos a pintarlo, digamos que el muñeco tiene dos cargas negativas. Cuando se peguen, ambos muñecos quedarán con una carga negativa. Las cargas se distribuyen. El muñeco descargado descarga el primer muñeco quedando ambos neutros. Correcto, van a quedar los dos cargados negativamente. Un muñeco queda cargado positivamente y el otro negativamente, no. Ambos muñecos quedan cargados negativamente, correcto. Porque las cargas de uno se le pasan al otro y la idea es que tengan igual cantidad de cargas negativas. Siguiente pregunta. Un estudiante dispone de dos bombillos, dos roscas para bombillo, una pila y alambre suficiente. Él desea construir un circuito en el cual la pila mantenga los dos bombillos encendidos por el mayor tiempo posible. De los siguientes circuitos, aquel que cumple esta situación es en serie. En serie, la corriente viene por acá, pasa por acá y sigue por acá y a los dos les llega la misma cantidad de corriente. ¿Qué pasa acá? La corriente viene por acá y bueno, esto viene por acá. Bueno, aquí tiene dos salidas. Esto está rara, esta configuración. La corriente podría salir por acá o por acá. Viene acá y después sale por acá. Está extraña la configuración, pero aquí se divide la corriente y llegaría bueno, aquí entra por acá. Tiene una configuración extraña. Miremos la C. La corriente viene por acá, prende el bombillo, sale por acá, vuelve a la pila. Ok, y aquí, bueno, y entonces este bombillo, la corriente entra por acá. Aquí esta pila le toca corriente para este y corriente para este independientemente, lo que generaría un gasto más para la pila. Y ahora aquí ni prende, porque para que prenda el bombillo tienen que estar conectados un cable a positivo y este cable tendría que ir a negativo, por lo que no van a prender aquí, no se va a gastar nada. Primero no van a encender. Por lo tanto, la mejor opción era la C, porque la corriente que sale le va a llegar a los bombillos de una. Aquí va a tener que alimentar uno por independiente y el otro por independiente, porque ambos están independientemente conectados a la batería o directamente conectados a la batería. Siguiente pregunta. Dos cargas Q y menos Q se encuentran dispuestas en la forma indicada en la figura. Si E1 y E2 son los campos eléctricos generados respectivamente por Q y menos Q en los puntos P del diagrama que lo representa es. Entonces, el campo de este sobre P. Esta carga es positiva y este punto, los puntos se suponen positivos. Entonces, positivo y positivo repele. Positivo, punto positivo, esta carga negativa atrae. Por lo tanto, los campos se van a ver de esta forma, como en la opción C. Acuérdense, los puntos en física, para medir el campo eléctrico en este caso, son tomados positivos. Siguiente pregunta. Dos cuerpos de masa M1 y M2 están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción. M1 se encuentra sobre la superficie de una mesa horizontal sin fricción y M2 cuelga libremente como lo muestra la figura. Teniendo en cuenta que M2 es igual a 2M1, o sea la masa de 2 es 2 veces la del 1, la aceleración del sistema es igual a. Hay una fórmula para este ejercicio que dice que la aceleración es igual a el peso de este cuerpo, el peso de este es, bueno aquí lo tenemos, es su masa, pero su masa es 2M1 por la gravedad, el peso de este cuerpo sobre la suma de las masas. Sería masa M1 más la masa M2, pero M2 vale 2M1. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos que 2M1 por la gravedad sobre M1 más 2M1 da 3M1. Cancelamos las masas y que tenemos 2/3 de G. O sea, la respuesta correcta era la D.
Siguiente pregunta. Se lanza un haz de partículas todas con igual velocidad y carga en una región donde existe un campo magnético uniforme de magnitud B. El haz se divide en cuatro, cada uno de los cuales describe una semicircunferencia como se observa en la figura. Entonces aquí se van a disparar, se disparan haces y esos haces toman en este campo magnético, acá hay un campo magnético, diferentes trayectorias. Y dice la pregunta, de las que tienen las partículas más masivas es, bueno, entre más masiva sea la partícula, más difícil es cambiarle su movimiento. Entre más grande algo, entre más masudo sea algo, más difícil es cambiarle su movimiento. Por ejemplo, un camión grande es más difícil que mover que una cicla. Por lo tanto, el cuerpo más masivo será el 4. Si observan, torcer a 4 fue más difícil que torcer a 1, a las partículas que tomaron la trayectoria 1. Prácticamente las partículas de la trayectoria 1 las se curvaron fácilmente, pero las de 4 les tomó bastante. Las partículas más masivas, por lo tanto, son las que más dificultan el movimiento. Eso es una forma sencilla de verlo. Hay otras maneras, pero de esta manera se entiende un poco el ejercicio. Bueno, muchas gracias por preferirnos, elegirnos. Hasta la próxima.